nombre es Claudia. Hola, para ¿cómo servirles. estás? Gracias por la invitación. Bueno, yo les quiero compartir el día de hoy una palabra. Si me pueden acompañar, por favor, a Romanos 12:1. Romanos 12:1, por favor. Y el tema por el cual les quiero hablar es una pregunta. ¿Eres un sacrificio vivo o muerto? ¿Eres un sacrificio vivo o muerto? La palabra del Señor dice así en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar al Señor para que todo esté en sus manos. Por favor, si me acompañan. Señor Jesús, te pedimos tu guía, tu iluminación en este momento, Padre, que tú hables a nuestros corazones, Señor, y sobre todo que dé mucho fruto, Padre Jesús, que nos podamos parecer a ti, Jesús. Queremos glorificarte con nuestras vidas, ser sacrificios vivos, Señor, agradándote en todo lo que pensemos, todo lo que digamos, todo lo que hagamos, Señor, poniéndote a ti sobre todas las cosas como el centro. Te pido tu ayuda y tu iluminación, la guía de tu Espíritu Santo en cada momento, en cada palabra. En ti confiamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí el apóstol Pablo está enfatizando la importancia de nosotros vivir en santidad, vivir como Cristo, ser un sacrificio vivo para Dios. A veces no entendemos bien esto de qué puede ser un sacrificio vivo. Creemos, no, pues tal vez Dios se agrada con ir a la iglesia, ¿verdad? Déjame decirte, venir a la iglesia no es suficiente. O tal vez digas, estudiar en el instituto bíblico no es suficiente. Escuchar música cristiana no es suficiente. Venir cada domingo no es suficiente. Predicar o servir no va a ser suficiente. Lo que Dios nos pide es que seamos santos como Él es. Que nos entreguemos a Él completamente, no a medias, sin reservas, sin condiciones. Eso es lo que Dios se agrada, que realmente nos neguemos a nosotros mismos. En 1 de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí es un mandato. La palabra sed está en imperativo y indica que no, pues yo voy a ser santo hoy, pero mañana voy a hacer lo que yo quiero. No, es una orden de Dios, que si nos decimos hijos de Dios, que hemos sido nacidos de Dios, que tenemos la simiente de Dios, tenemos que caminar en la verdad, practicar la verdad y no practicar el pecado si nos decimos hijos de Dios. Como maestros de niños o como servidores o cristianos o estudiantes, nuestro deber principalmente debe ser buscar la santidad, ser como Cristo. Porque si nosotros no estamos marcados por el deseo de santidad, de agradar a Dios, de ser un sacrificio vivo, es porque tal vez Cristo no es el centro de nuestro corazón o tal vez porque no hemos nacido de nuevo. Un cristiano que ama a Dios querrá hacer la voluntad de Dios por completamente. Nuestro servicio, el enseñarle a los niños o el salir a evangelizar o lo que hagamos del servicio a Dios, tiene que ser no nada más por cumplir o para que la gente te vea, porque déjame decirte, Dios ve las motivaciones de nuestro corazón y si lo hacemos con una motivación carnal, no va a prosperar
porque Dios es el que conoce nuestros corazones. Pero si nuestra motivación está en Dios, en negarnos a nosotros mismos y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero servirte con manos santas, quiero agradarte a ti, quiero ser un instrumento útil en tus manos. Entonces Dios ve el corazón. Aunque nadie te vea, no importa, para Dios le agrada que tú vivas una vida recta delante de Él. No recta delante de tus coordinadores o de tus maestros o de tu pastora, no, delante de Dios. ¿Cómo estará nuestra vida? En Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Debemos de ofrecer nuestra vida a Dios como un sacrificio vivo. Aquí la palabra ruego viene del griego parakaleo, que significa les animo, les exhorto, les aliento, les exijo. Aquí está diciendo, así que, hermanos, les animo, les exhorto, les aliento, les exijo por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios aquí han sido reveladas a través de la persona de Jesús. Él en su misericordia se hizo pecado, Él siendo santo, justo, 1 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo lo hizo todo por ti. O sea, Él nos dejó ese ejemplo. El ejemplo de Él se dio a sí mismo, Él fue un sacrificio al Padre. Él no le preguntó, pero Señor, ¿por qué tengo que hacer esto? Sino que Él obedeció. En su corazón estaba el obedecer a Dios, el entregarse a Dios, no importara lo que le iba a padecer, lo que iba a sufrir. Y nosotros debemos de seguir esas pisadas que Él nos dejó. Debemos de entender que entregarnos a Dios no es solo servir, no es solo enseñarle a los niños, no, entregarse a Dios es realmente morir a ti mismo, es realmente obedecer a Dios, es realmente vivir una vida espiritual, una vida alimentando al espíritu que está dentro de ti y no a tu carne. Entregarse a Dios implica darle todo tu ser a Cristo. Esto implica todo tu espíritu, toda tu alma y todo tu cuerpo para la gloria de Dios. Por eso en Romanos 12 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Aquí la palabra presentéis viene del griego paristemi, que indica que debemos presentarnos al Señor por completo. Debemos someternos a Dios en todo, obedeciéndole. O sea, que se sometan vuestros cuerpos, que se presenten al Señor por completo en sacrificio vivo. Y la palabra cuerpo, porque el apóstol Pablo la menciona porque los griegos, había muchas filosofías que tenían los griegos, por ejemplo el gnosticismo, el dualismo, ¿verdad?, que decían, no, pues el gnosticismo aseguraba que la materia es mala, o sea, tu cuerpo es malo, no importa, no hay que darle importancia, lo que realmente vale es el espíritu. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que no es nada más alimentar nuestro espíritu, venir a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad?, escuchar sermones o alabar a Dios, sino también guardar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Y los gnósticos decían, no, pues no importa lo que yo haga con el cuerpo, a fin, algún día va a morir, ¿verdad? Eso decían los gnósticos y nosotros no podemos nada más entregarle a Dios, no, pues le entrego nada más mi espíritu, pero mi cuerpo no, tenemos que entregarle todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo al Señor en sacrificio vivo. Y los corintios tenían muy arraigada esa filosofía y por eso Pablo les escribió en 1 Corintios 6:9, si me quieren acompañar, por favor.
Primera de Corintios 6:9. Voy a empezar. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como a otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo es para guardarlo en pureza y santidad. En Primera de Tesalonicenses 4 dice pues que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, que nos apartemos de toda impureza, que nos apartemos de todo lo que no agrada a Dios. Porque nosotros, nuestro cuerpo, es el instrumento que Dios está usando para su obra. ¿Me entiendes? O sea, Dios te está usando a ti para enseñarle a los niños. Y Dios quiere usarte verdaderamente como un sacrificio vivo, en santidad. Porque Dios nos manda eso y Dios nos manda a ser santos. Es un mandato que un cristiano debe de seguir. No tanto buscar otras cosas, buscar posiciones. No, es que yo quiero ya ser el líder aquí de este grupo. Buscar esas cosas no se agrada a Dios. Como les dije en un principio, cuando en nuestro corazón hay alguna motivación carnal, no va a prosperar, no va a prosperar. Aunque tú no se lo digas a nadie, déjame decirte, Dios sabe lo que está en tu corazón. Así que arreglemos cuentas con Dios, pidámosle perdón a Dios si hemos tenido una motivación que puede ser de envidia, puede ser de posición. Yo no sé qué pueda hacer, pero Dios quiere que guardemos nuestro corazón, guardemos nuestro cuerpo para Él. No ser ligeros en consagrarnos a Dios, porque a veces nos puede entrar la palabra de Dios, pero salir por el otro, o sea, no, pues ya nada más escucho y ya sí estoy agradando a Dios. No, que realmente esa semilla dé fruto tal al 30, 60 o 100 por uno. Nosotros tenemos que entregarnos a Dios, agradar a Dios. No buscar agradar nuestra carne, no buscar agradar a las personas, sino agradar a Dios. Como Él se dio así en la cruz, padeció, murió,
y al tercer día resucitó. Él siendo Dios, siendo justo, nosotros tenemos que seguir sus pisadas. En Efesios 5 dice que sed imitadores, dice en Efesios 5 que seamos imitadores de Cristo. También el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Tenemos que seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Él tenía la convicción de que realmente estaba siguiendo a Dios. Por eso dijo esas palabras. No andaba con doblez, no andaba con doble ánimo. Él realmente quería consagrarse a Dios, darse todo para Dios, porque ya no vivía él, sino Cristo vive en él. Y nosotros tenemos que renovar nuestra mente, tener eso en nuestro corazón, de que ya no vivimos nosotros, sino Cristo. Y que si vienen tentaciones, someterlas al Espíritu de Dios y pedirle a Dios ayuda. Porque solo muriendo nosotros mismos es que realmente vamos a poder ser un sacrificio vivo. Ahora, ¿cómo vamos a poder ofrecer a Dios como sacrificio vivo? Número 1, muriendo a nosotros mismos. Sabemos que nosotros como cristianos tenemos la vieja naturaleza, pero también la nueva naturaleza. Y estamos en lucha constante cada día desde que amanecemos. Nuestros pensamientos vienen, pensamientos tal vez inmundos, o en nuestro corazón surgen envidias, celos, contiendas. Está ahí la batalla, pero tenemos que negarnos a nuestro yo, negarnos a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que debemos de tomar nuestra cruz cada día y seguirle, negarnos a nosotros mismos. Y implica cada día, o sea, cada día van a venir tentaciones. Y tenemos que decirle no, o sea, negarnos a nuestros deseos pecaminosos, al pecado que mora en nosotros. Decir no a ese pecado, no, quiero obedecer la palabra de Dios. Eso es un negarse a su yo, para que el Espíritu de Dios reine, para que el Espíritu de Dios pues realmente tenga más balanza que el pecado. Ciertamente como cristianos no es de que, bueno, ya mañana voy a esforzarme por ser santo. No, o sea, la santidad es un proceso que dura toda la vida, ¿es cierto? Y ese proceso va a ser o hasta que muramos y nos vayamos directamente con Dios, o hasta que venga Jesucristo por segunda vez. Pero no es excusa para no estarnos negando a nosotros mismos y vivir una vida que agrade a Dios, porque ese es el propósito de Dios para ti y para mí, que seamos como Él. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, aquí a los que antes conoció, habla en base a su presciencia, o sea, a los que antes conoció de antemano, también los predestinó. La palabra predestinó, los determinó algo, Cristo determinó algo para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que fuéramos como Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, o sea, a los que determinó algo antes de nacer, a estos también llamó. O sea, Dios en su presciencia, Él sabía que tú ibas a recibirle. O sea, Él conocía de antemano. Y dice, a estos también llamó. Dios nos llama por medio de su evangelio, ¿correcto? Cuando se predica la palabra de Dios, nos llama por medio de su evangelio. Dice, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Quiénes son los que son justificados? Los que creyeron en Cristo, los que fueron llamados
y acudieron al llamado del arrepentimiento, a creer en Cristo. Los declarados inocentes, los justificados, y a estos también glorificó. Glorificó aquí significa, es la meta por la cual vamos a poder llegar a ser completamente santos en la glorificación. Nuestro cuerpo se va a transformar. Así que una vez más aquí el Señor nos dice que la voluntad es que nos ofrezcamos a Él, que seamos santos. El plan de Dios para todo creyente, todo nacido de Dios, es que seamos como Él. Porque si tú te dices cristiano o creyente en Cristo y que has sido justificada, pero en ti no está el deseo de vivir en santidad, no creo que hayas nacido de nuevo. ¿Cómo podemos saber si una persona ha nacido de nuevo? Porque busca la santidad, no quiere ofender a Dios, no practica el pecado según 1 de Juan 3:8. Es una persona que se esfuerza por agradar a Dios, es una persona que ha sido justificada, es una persona que ha nacido de nuevo. El apóstol Pablo en Colosenses 3:5, yo se lo leo si quiere, él nos manda morir a nuestro yo, morir a nosotros mismos, a nuestro egoísmo. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En Gálatas 5:24, yo se lo leo: y los que somos de Jesucristo debemos hacer morir en la cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. O sea, el apóstol Pablo aquí está diciendo, si tú te dices cristiano, si tú te dices seguidor de Cristo, pues haz morir esos deseos que vienen en ti cada día. Muere a tu yo, niégate a ti mismo. Morir en la cruz, muere a tu egoísmo, muere a tus malos deseos y sigue a Cristo. Sigue el ejemplo que nos dejó Cristo. Él sufrió, padeció. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. En Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Chequen aquí, dice, quien se dio a sí mismo para redimirnos. O sea, Él se dio para santificarnos, para justificarnos, para declararnos santos, inocentes. Esto implica que si nosotros nos damos a Dios completamente como Cristo se dio por nosotros, estaremos santificándonos. Si nos entregamos a Dios y nos negamos a nosotros mismos, es una manera de ser un sacrificio vivo a Dios, es una manera de santificarnos, de vivir como Él quiere que vivamos. Que en Romanos 5:1 dice: justificados, o sea, declarados inocentes, pues por la fe tenemos paz, o sea, unión, amistad, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ponernos las vestiduras del nuevo hombre y desechar el viejo hombre. Es como cuando limpian su casa. ¿Qué van a hacer? Primero se tienen que desechar de la basura, se tienen que desechar del polvo, de las, yo qué sé, del igual hay cucarachas, ratas, no sé qué, no, pero se tienen que desechar de todo eso, ¿verdad? Para poder dejar la casa limpia. Nosotros nos tenemos que deshacernos de todo el pecado, de todo lo que no agrada a Dios. Romanos 6:6, yo se lo leo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
vamos a poder dejar de servir al pecado? Sometiéndonos al Espíritu Santo, sometiéndonos a la palabra de Dios, muriendo a nosotros mismos, obedeciendo a lo que Él nos manda. Esa es la manera en que vamos a poder dejar de servir el pecado, negándonos, sometiéndonos a los impulsos del pecado para vivir en la nueva naturaleza. ¿Ustedes creen que vamos a dejar de servir a el pecado que mora en nosotros castigándonos? Ay, no, pues hoy dije una mentira, no, pues me voy a dar unas nalgadas o aquí con unos azotes. El ascetismo. Había un teólogo exegeta que se llamaba Orígenes de Alejandría. Él se castró a sí mismo, ¿verdad?, para evitar la tentación. O sea, él tomó el texto de Mateo 19:12 literal, pues cosa que no es literal. Entonces, nosotros no es por castigar nuestro cuerpo o decir, bueno, ya mentí, pues ya no voy a ir a la iglesia o me voy a castigar. No, no es así. Es arrepintiéndonos de nuestros pecados, es sometiéndonos a la palabra de Dios, negándonos a nosotros mismos. No es por cortarnos las manos o quitarnos los ojos. No, pues para que ya no vea la tentación me los voy a quitar. No, el problema está en el corazón, porque lo que está en tu corazón, eso va a reflejar lo que hagas, lo que digas, lo que pienses. El problema no está en lo externo, está aquí en nosotros, el viejo hombre que tenemos que crucificar y llevarlo a la cruz con la ayuda de Dios. El Señor dice que el que se humilla será exaltado, ¿verdad? Pero que el que se exalta será humillado. Es una humillación constante delante de Dios que tenemos que tener, una negación al pecado que mora en nuestros miembros. Ahora yo te pregunto, ¿a qué le estás entregando más tu vida? ¿Realmente es Dios a quien le estás entregando tu vida? ¿O tal vez es a una persona, a una cosa? A la televisión, llegas a la casa y nada más la televisión quieres ver. Y no hay tiempo ni para leer la Biblia, no hay tiempo ni para orar. ¿Realmente Cristo es el centro de tu vida? ¿A quién le estás entregando todo tu ser, toda tu mente? ¿A leer libros seculares que no edifican? Tenemos que centrarnos en Cristo y buscar hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo podemos ofrecer a Dios? ¿Cómo podemos ofrecernos a Dios como sacrificio vivo? Dije, muriendo a nosotros mismos. La segunda es teniendo a Cristo como el centro de nuestra vida, amándolo con todo nuestro corazón. Teniendo a Cristo como el centro de nuestra vida, amándolo con todo nuestro corazón. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando nosotros amamos a Dios, por ende, es como si tú amas a tu novia. ¿Qué vas a querer hacer? Estar con ella todo el tiempo, ¿no? Hablarle todo el tiempo. No, pues es que la quiero mucho o lo quiero mucho, entonces quiero ver cómo está, quiero estar con esa persona, quiero ayudarle, platicar con esa persona. Pues así, si nosotros amamos verdaderamente a Dios, vamos a anhelar estar con Dios, estar en intimidad con Dios. Vamos a anhelar agradar a Dios. Cuando tienes un novio o con tu esposo o esposa, ¿qué es lo que quieres si lo amas mucho? Pues agradarle, ¿verdad? No, yo quiero agradar a mi esposo, a mi esposa, porque la amo. Así nosotros
reflexionemos, ¿realmente estamos amando a Dios para entregarnos de esa manera, para buscar hacer su voluntad y agradarle? Porque si no amamos a Dios, no somos cristianos. Pero vemos que muchos dicen, no, pues yo sí amo a Dios, yo creo en Cristo, pero no hay tiempo devocional con Dios, no sé, en la noche llegan del trabajo, leer un poquito la Biblia, orar por lo menos. Tenemos tiempo para todo, pero ya para Dios ya no hay tiempo. Pero eso sí, para la novia o el esposo, a eso sí, saliendo de la chamba luego, ¿verdad? A estar con esa persona porque la amas o porque lo amas. Pero ¿y Dios qué? ¿Dios está en el segundo plan o realmente está siendo el centro de tu vida? ¿Quién es el Señor de tu vida? Porque dice la palabra en Mateo que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que realmente obedezca a Dios, que haga la voluntad de Dios. En Lucas 12:34 dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que más quieres? ¿Es Cristo? ¿Estás dispuesto a que te quedes sin nada, a decirle no a ese novio que es mundano por Cristo? ¿Estás dispuesta a perderlo todo? Que no importa que no tengas dinero o trabajo por agradar a Dios. Que te digan, ¿sabes qué? Tienes que hacer esta transita. Y tú decir, ¿sabes qué? No, la palabra de Dios me dice que debo de obedecer a Dios, no debo de mentir, debo ser recto, debo ser santo. ¿Y por eso te echen fuera? ¿Cuál es el centro de tu vida? Jesús dijo, mi comida, en Juan 4:34, es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. O sea, lo que Cristo estaba interesado es en hacer la voluntad de Dios, en agradar a Dios, en acabar con el plan que Dios tenía para él. Y así Dios tiene un plan para nosotros, como lo menciona la palabra de Dios y lo leímos en Romanos 8:28 y 30. Y ese plan es que seamos semejantes a Él. Realmente nuestra comida es hacer esa voluntad por la cual hemos sido llamados, ser santos. Ahora, ¿cómo podemos ofrecernos a Dios como sacrificio vivo? Dije que muriendo a nosotros mismos. Segundo, teniendo a Cristo como el centro de nuestra vida, amándolo con todo nuestro corazón. Y tercero, alimentándonos de Dios, de su palabra y no de las cosas del mundo. Tener una comunión estrecha con Dios. Es como un niño, un papá que adopta a un niño y no tienen sus mismos genes, mas sin embargo ese niño está todo el tiempo con el papá. ¿Qué pasa? Pues termina igual caminando como él. O si tú estás en el trabajo todo el tiempo con tu hermana o con alguna amiga y esa hermana dice una palabra todo el tiempo, a ti se te va a pegar, ¿cierto? Y es así, si nosotros mantenemos una relación estrecha con Cristo, vamos a hablar la palabra de Dios. En nuestro corazón va a morar la palabra de Dios. En Colosenses 3:16 dice que la palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones. Si nosotros estamos ligados a Dios, estudiando su palabra, orando, ayunando, entonces vamos a reflejar a Dios, a Cristo en nuestra vida. Se van a ver los frutos, el carácter de Dios en nuestra vida.
En primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Y la consecuencia de permanecer en Cristo, aquí permanecer es estar unido a Cristo. Es que vamos a dar fruto, vamos a madurar, vamos a vivir en la nueva naturaleza, despojándonos de nuestro viejo hombre. Juan 15:5, yo se lo leo. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si no estamos con Dios, si no nos alimentamos de Dios, si no buscamos una intimidad con Dios, nuestros esfuerzos van a ser en vano. Lo que hagamos para Dios van a ser en nuestras fuerzas y no realmente en una vida en el Espíritu, en una vida llena de Dios. Cristo tiene que ser nuestro centro. Y Dios quiere que despertamos y que de ese sueño, ¿no? Como dice Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate y busca de Dios. Empieza a poner a Cristo en el centro, empieza a morir a ti mismo, empieza a buscar a Dios. Más que a cualquier otra cosa, más que a cualquier persona, Cristo debe de ser el centro de nuestra vida si nos decimos hijos de Dios, porque si Cristo no es el centro de nuestra vida y no queremos ser como Él, entonces realmente somos unos religiosos muertos, porque la vida está en Cristo. Y si no estamos en Cristo, estamos muertos espiritualmente. Debemos de llenarnos de Él, anhelar eso en nuestro corazón con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. El verdadero culto a Dios es ofrecer nuestro cuerpo a Él y todo lo que hacemos todos los días. Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí la palabra culto viene del griego letreía y habla de una actividad voluntaria. Significa servir. Se refiere a todo aquello en lo que una persona dedica su vida. Así como un deportista dedica toda su vida, un deportista profesional, toda su vida a hacer ejercicio y a practicar para ser el mejor, así nosotros debemos de dedicar nuestra vida, de morir a nosotros mismos para llegar a ser santos, para agradar a Dios, porque amamos a Dios. No porque queremos hacer buenas obras o porque queremos que la gente nos vea, sino realmente porque queremos agradar a Dios, porque realmente amamos a Dios. El verdadero servicio a Dios es que le obedezcamos, es que le agrademos, como Él nos dice en su palabra, que menguemos a nosotros mismos para que Él crezca. Es ofrecerle a Dios nuestra vida sin reservas, sin condiciones, dándole la gloria a Dios en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. Si tú ves una película, piensa, ¿le va a dar gloria a Dios? Esto que estoy haciendo le está dando la gloria a Dios, escuchar esta música o escuchar a estos amigos que andan burlándose de la otra persona. ¿Le está dando la gloria a Dios? Todo lo que hagamos debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Todo.
si realmente queremos ser un sacrificio vivo para Él. ¿Amas la santidad o amas el pecado? ¿Agradas a Dios o te agradas a ti mismo? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Esta palabra conforméis viene del griego suskematizo, que significa no se amolden a este siglo. O sea, no se amolden, lo que Pablo quiere decir es no se amolden al mundo, a los esquemas del mundo. No debemos de amoldarnos a lo que el mundo se agrada, sino lo que Dios se agrada. Debemos de dejarnos moldear por Dios para darle la gloria a Dios. Ser luz y no tinieblas, ¿verdad? Y no participar en todo aquello que no le agrada a Dios, que no edifique nuestras vidas, sino reprenderlas. En Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Y es aquí el sacrificio. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es santo, en esto hacer, seguir la verdad, practicar la verdad. Ser sacrificios a Dios, sacrificio vivo, negarse a nosotros mismos. Dejar de ser enanos espirituales y seguir hacia la meta y decir: Señor, no, yo no me quiero quedar aquí, yo quiero madurar, yo quiero obedecer a mis pastores, yo quiero someterme a lo que dice tu palabra, aunque me cueste, aunque me duela, no me importa. Tú me lo mandas y quiero hacer porque quiero agradarte a ti, no me quiero agradar a mí. Quiero ser amable cuando me maldicen. Quiero cuidar mi corazón. Si de repente a ti te llega algo en tu corazón, algo contra otra persona, pues decir: no, Señor, yo me someto a eso, a tu Espíritu Santo, borro eso con todo mi corazón, ayúdame, me arrepiento, quiero mantenerme pura. Quiero mantenerme como a ti te agrada, porque he nacido para eso, para glorificarte a ti. He nacido para darme a ti por completo. No importa lo que venga, así como tú lo diste todo por mí, quiero darlo todo por ti. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros tenemos que dedicarnos a renovar nuestra mente con la palabra de Dios. La palabra transformaos viene del griego metamorfó, que significa cambiar a otra forma, destaca un cambio interno. ¿Y cómo va a ocurrir esta transformación? Por medio de la renovación de nuestra mente. Y la palabra renovación viene del griego anakainosis. Y esta palabra está hablando del ajuste de nuestros pensamientos a la mente de Dios, que tiene como el propósito de transformarnos para ser como Él, para vivir una vida como un hijo de Dios. Isaías 55:7, yo se lo leo si quiere. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Y aprovechar bien el tiempo, porque muchas veces pasamos más tiempo en Facebook, viendo televisión, leyendo revistas de chismes. Y realmente ese tiempo está tirado a la basura. Porque ¿qué nos va a edificar leer chismes? O entrar al Facebook para ver qué otra persona anda diciendo de ti o de fulanito o de sutanita. O jugando videojuegos. ¿Qué nos va a edificar esas cosas? No nos van a edificar. Nuestro corazón, todo nuestro ser tiene que estar en la palabra de Dios. Sí es necesario eso, no digo, tiene que haber un equilibrio. De vez en cuando ir al cine, de vez en cuando leer el periódico, pero que no sea eso lo primero. Que no quite eso el lugar de Cristo, que a Él le pertenece. Porque al nosotros buscar de la palabra de Dios, nos va a santificar, según Juan 17, que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, al nosotros leerla, al reflejarnos en ella, nos vamos a ver realmente todas nuestras impurezas, nuestros granitos, todo lo feo que tenemos. Y ahí es en donde vamos a decir, uy, esto necesita cambiar. Necesito cambiar en esta área. Ir a la palabra de Dios para que nuestros pensamientos, como yo le decía, quitar toda la basura que hay en nuestra mente y poner la palabra de Dios. Limpiar nuestra mente con la palabra de Dios. Santificar nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Te viene un pensamiento de basura, un pensamiento inmundo? Somételo a la palabra de Dios. Sométete a ti mismo, al Espíritu de Dios, y renuévate con su palabra. Debemos de cambiar nuestra mente a la palabra de Dios para poder cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Romanos 12:2, en la parte B, dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Aquí significa sin mancha moral y espiritual, y perfecta, o sea, completa. Nosotros, cuando estudiamos la palabra de Dios, vamos a poder saber la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque si nosotros la aplicamos, vamos a poder llegar a ser cabales, maduros. Vamos a llegar a poder cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Viviendo una vida en el Espíritu, siendo llenos del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios nos llena de Él, nos llena de su presencia. El buscar de Él nos llena. Y no ser pasivos con esta palabra. Porque muchos pueden decir, no, pues está predicando y así, pero pues ya saliendo ya no se grabó nada, no entró en el corazón. Y déjame decirte que Dios no es pasivo con el pecado. Él tratará. Si te dices hijo de Dios y no quieres cambiar, no quieres arrepentirte, dice en Hebreos 12:6 que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Dios no puede ser burlado. A Él nadie lo engaña. Yo creo que nosotros sabemos que Dios es omnisciente, ¿verdad? Que Él está en todo lado. Tal vez nadie te ve, pero Él está ahí. Y Dios te manda a que seas santo, no seas pasivo, que no te entre por aquí y por allá, no, realmente toma la responsabilidad, el llamado que Dios te está haciendo de ser como Él.
que seamos semejantes a Él. Para concluir, vimos que debemos de ofrecernos completamente a Dios como sacrificio vivo, agradándole a Él con todo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y para eso es necesario morir a nosotros mismos, para eso es necesario que Cristo sea el centro de nuestras vidas, que amemos al Señor con todo nuestro corazón, ponerle prioridad a Él y tener una vida de comunión con Él y con su palabra. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos y alejarnos de las cosas del mundo. Porque si somos tibios, dice en Apocalipsis 3:16, que Dios nos vomitará de su boca. No podemos ser este pie de este lado y este pie del otro, no. Decídete. ¿Quieres ser de Cristo? ¿Quieres realmente pagar el precio? ¿Quieres realmente vivir como Dios te manda? Entonces, pásate al otro lado. Pero si realmente no quieres pagar el precio y no te importa, entonces mejor no digas que eres cristiano, porque Dios no se agrada de eso. O lo das todo para Él, porque a las cosas a medias, Dios no es un Dios de a medias. Dios es un Dios que lo da todo, que pide todo de nosotros. Y ofrecernos a Él como sacrificio vivo, sin reservas y sin condiciones. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra, Jesús. Te pido, Señor, que la podamos poner por obra, Señor, porque que seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Señor. Que nos ayude, Señor, en nuestra naturaleza pecaminosa que está ahí constante la lucha, Señor. Que nos ayudes a morir a nosotros mismos, a morir a nuestros pensamientos, a lo que está en nuestro corazón. Cambia nuestro corazón, Señor. Purifícanos, Señor. Queremos hablar palabras que edifiquen, pensar en todo lo que es honesto, puro, entregarte completamente nuestra vida a ti, Señor, en sacrificio para ti, porque ya no nos pertenece a nosotros, sino que hemos sido comprados por tu sangre, Señor. Ahora ya no somos esclavos del pecado. Tú nos has hecho libres, Señor, y somos esclavos por amor a ti, Señor. Siervos, doulos, sin derecho, Señor. Porque seguirte a ti, eso implica esclavos sin derechos, solamente con el derecho de hacer tu voluntad, Señor, y de agradarte a ti en todo momento, Padre Jesús. Gracias por este momento, Jesús, y te pido, Señor, que se haga vida en nuestra vida tu palabra, que busquemos tu rostro cada día, Señor, tu palabra, que nos llenemos de ti, que perdones nuestros pecados, porque tú dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si hay maldad en nuestro corazón, perdónanos, Señor. Queremos estar puros, queremos estar a cuentas contigo, Señor, porque sabemos que no hay justo ni aún uno y nadie es santo, Señor, por más que quiera serlo, Señor. Te entregamos nuestra vida, nuestro corazón. Gracias porque eres un Dios de misericordia, equilibrado, Señor, en tu carácter, y te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Quiero adorarte, Señor. Quiero adorarte, Jesucristo. Es mi anhelo adorarte a ti, solo a ti. Vamos, dile una vez más. Quiero adorar con todo mi ser a Jesucristo, quien me amó y me perdonó.
adorar y pronunciar su santo nombre con todo mi corazón. Dile otra vez, quiero adorar con todo mi ser a Jesucristo, quien me amó y me perdonó. Quiero exaltar y pronunciar tu santo nombre con todo mi corazón. Santificar mi vida quiero, que mi deleite seas tú. Dispuesto estoy a perder todo para ganarte a ti, Señor. No será hallado en mi justicia, que es por la ley, sino en la fe. La fe que es de Jesucristo y la justicia que es de Dios. Santificar, santificar mi vida quiero en tu palabra, que mi deleite seas tú. Dile, dispuesto estoy a perder todo para ganarte a ti, Señor. No será hallado en mi justicia, que es por la ley, sino en la fe. La fe que es de Jesucristo y la justicia que es de Dios. No quiero ser hallado en mi justicia, Señor. No, no, no. Me quiero santificar en tu palabra. Conforme te conozco más, yo me santifico en